Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les genera una mezcla de emociones, la nostalgia, el amor que trasciende las barreras del tiempo y por supuesto, el brillo inigualable de las telenovelas turcas. Y como no podía ser de otra manera, el protagonista de nuestra historia es nada más y nada menos que Can Yaman, ese galán turco que nos tiene a todos suspirando, y la musa que inspiró nuestros sueños, Demet Özdemir. Hoy vamos a desentrañar juntos una declaración que sinceramente a mí me llegó al alma. Una declaración que nos revela la fragilidad del corazón humano, el impacto que tienen las relaciones significativas en nuestras vidas y cómo, a pesar de las circunstancias y el paso del tiempo, el recuerdo de Demet Özdemir sigue resonando con fuerza en el corazón de Can Yaman. ¿Listos para embarcarnos en este viaje emocional? Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que nos tocará el alma. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles, queridísimos seguidores, que si son nuevos por aquí, este es su lugar. Suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, las noticias más recientes sobre sus actores favoritos y por supuesto, los chismes más jugosos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estar siempre al día con las últimas novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para comprender la magnitud de esta declaración, es fundamental recordar la magia que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, una conexión palpable que irradiaba desde la pantalla y nos hacía creer en el poder del amor verdadero. Sanem y Can, o mejor dicho, Demet y Can, nos regalaron momentos inolvidables, miradas cómplices que transmitían todo un universo de emociones, risas contagiosas que resonaban en nuestros corazones y lágrimas compartidas que nos unían a ellos en un vínculo emocional inquebrantable. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó audiencias en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la mágica conexión que emanaba la pareja protagonista. La historia de Sanem y Can era la de dos almas destinadas a encontrarse, a pesar de las barreras y los obstáculos que se interponían en su camino. Era una historia de amor con todas sus complejidades, la pasión desenfrenada, los malentendidos, las peleas, las reconciliaciones y, sobre todo, la certeza de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad. Y por supuesto, la representación de esta historia en la pantalla se vio amplificada por la química que existía entre los actores, que lograron transmitir la profundidad y la intensidad de los sentimientos de sus personajes. Como era de esperarse, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans, ávidos de romance y de creer en la magia del amor, deseaban con todas sus fuerzas que la historia que veían en la serie se materializara en la vida real. Querían que Sanem y Can, Demet y Can, se convirtieran en la pareja perfecta, en la pareja de ensueño que todos anhelábamos. Y durante un tiempo las señales fueron alentadoras. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, gestos de cariño que alimentaban la esperanza de los fans y que nos hacían soñar con un futuro en el que su amor trascendiera la pantalla. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las historias de amor, incluso las más apasionadas, a veces tienen un final inesperado. La relación entre Can y Demet, lamentablemente, no llegó a buen puerto. Los rumores sobre discusiones, sobre incompatibilidades, sobre prioridades diferentes, fueron las razones que se mencionaron para justificar su distanciamiento. Aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de los actores, el tiempo y las nuevas relaciones de ambos fueron confirmando que lo suyo, aunque lleno de magia, había terminado. El anuncio de su separación entristeció a los fans, quienes lamentaron el final de esta historia de amor que había sido tan importante para ellos. La esperanza de verlos juntos, de que su amor perdurara, se desvaneció. Y con el tiempo ambos actores tomaron caminos separados, aunque el cariño y el recuerdo de lo vivido juntos permanecieron en el corazón de los fans. Demet encontró el amor y el matrimonio con Ozan Kok, un músico y actor turco. La relación comenzó con mucha ilusión y entusiasmo, pero, lamentablemente, también llegó a su fin. El divorcio de Demet y Ozan fue una noticia que entristeció a muchos, ya que esperaban que su relación fuera duradera. A pesar de ello, Demet ha demostrado fortaleza y resiliencia, y ha continuado enfocándose en su carrera y en su crecimiento personal. Can, por su parte, ha estado envuelto en otros romances y relaciones, pero ninguna ha logrado la misma conexión con el público.
la misma admiración y el mismo seguimiento que su relación con Demet. Sus fans, aunque han apoyado sus nuevas relaciones, siempre han recordado con cariño la química que tenía con Demet y la magia que irradiaban juntos. Y es aquí, en este contexto, donde la declaración que ha causado tanto revuelo y conmoción entra en juego. En una entrevista reciente en la que se le preguntó sobre su carrera, sus proyectos futuros y su vida personal, Can Yaman, de forma inesperada y sincera, mencionó a Demet. No fue una mención casual, no fue un saludo protocolario, sino una declaración cargada de emoción, de nostalgia y de un profundo respeto por lo vivido. Al ser interrogado sobre cuál fue el papel que más le marcó, aquel que recordaba con más cariño, el que significó un antes y un después en su carrera, Can no dudó en responder: Sanem, sin duda. Fue una época muy especial de mi vida. Con Demet construimos algo muy bonito, algo que va más allá de la ficción. Fue una conexión muy fuerte, una etapa de crecimiento personal y profesional muy importante para mí. Fue un momento mágico, lleno de alegría y de descubrimiento, y siempre lo recordaré con cariño. Pero la cosa no quedó ahí. El entrevistador, ávido de conocer más detalles sobre la relación entre los dos actores, le preguntó si aún mantenían contacto con Demet, si eran amigos, si se veían o si, al menos, se hablaban. Y la respuesta de Can: amigos, fue lo que realmente nos rompió el corazón y nos conmovió a todos. Con una mirada llena de melancolía, con la sinceridad que lo caracteriza, Can respondió: no nos vemos. Pero el recuerdo de ella y de lo que vivimos juntos sigue muy presente en mi corazón. A veces cuando veo algún vídeo, alguna foto de la serie, me da un vuelco el corazón. La echo de menos. Imaginen las palabras de un hombre que después de tanto tiempo confiesa que echa de menos a su compañera, a su amor de ficción, a la mujer con la que construyó una historia tan especial. La honestidad de Can, su valentía al expresar sus sentimientos, su vulnerabilidad ante el mundo, nos tocaron el alma. Nos demostró que a pesar de las circunstancias, el amor, el cariño y el recuerdo de lo vivido pueden permanecer intactos en el tiempo. Que las experiencias significativas que vivimos con otras personas, por más cortas o duraderas que sean, dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Esta declaración, lejos de ser una simple mención, fue una confesión de sentimientos. Un reconocimiento de que a pesar de las nuevas relaciones, a pesar de los nuevos proyectos, el recuerdo de Demet Özdemir sigue siendo una parte importante de su vida. Un recordatorio de que las personas que nos marcan, que nos hacen sentir vivos, que nos hacen reír y llorar, siempre tendrán un lugar especial en nuestro corazón. Y la pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿qué significa esto? ¿Significa que aún hay sentimientos no resueltos? ¿Significa que Can todavía siente algo por Demet? Es difícil saberlo con certeza. Las emociones son complejas y los sentimientos pueden ser difíciles de definir y de controlar. Pero lo que sí es seguro es que esta declaración nos demuestra que para Can, Demet no fue una simple compañera de trabajo, sino alguien que dejó una huella imborrable en su vida, alguien que lo marcó para siempre. Esta confesión ha generado un debate intenso en las redes sociales. Los fans de Can y Demet, aquellos que aún sueñan con verlos juntos, se han volcado en muestras de apoyo y de cariño. Han recordado los mejores momentos de la serie, han compartido fotos y vídeos, y han expresado su deseo de que algún día, de alguna forma, puedan volver a reencontrarse, de que la magia que los unió en la pantalla pueda resurgir en la vida real. Han revivido la llama de la esperanza, el anhelo de un reencuentro, la posibilidad de un nuevo comienzo. También ha habido críticas, por supuesto. Algunos cuestionan la necesidad de hablar del pasado, de remover viejas heridas. Otros critican que Can mencione a Demet, argumentando que es una forma de llamar la atención o de generar publicidad. Sin embargo, en mi opinión, la sinceridad de Can es admirable. Se ha mostrado vulnerable, humano, y ha demostrado que a pesar de todo, sigue sintiendo cariño y respeto por Demet. Ha demostrado que es una persona que valora las experiencias significativas de su vida, que no olvida a las personas que lo marcaron y que reconoce el impacto que tuvieron en su vida. Lo que sí es cierto es que esta declaración ha revivido la llama de la esperanza para muchos. La esperanza de que tal vez, algún día, el destino los vuelva a unir. La esperanza de que a pesar de las circunstancias, el amor verdadero siempre deja su huella. La esperanza de que el cariño y el respeto que se profesan puedan trascender el tiempo y las distancias. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, lo importante es recordar la magia que CRE
Aron juntos el impacto que tuvieron en nuestras vidas y el cariño que les tenemos. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron un sueño, y ese sueño, aunque haya terminado, siempre quedará grabado en nuestros corazones. Nos enseñaron a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a disfrutar de cada momento. Nos regalaron risas, lágrimas y emociones que nos acompañarán siempre. Recordemos los momentos inolvidables de Erkencikus, la primera vez que Sanem y Can se encontraron, sus miradas cómplices, sus primeras citas, sus peleas y reconciliaciones, sus viajes, sus momentos de felicidad, sus lágrimas compartidas. Recordemos la magia que emanaba de la pantalla, la química que los unía, la complicidad que los hacía únicos. Recordemos también el impacto que tuvieron en la industria de las telenovelas turcas. Erkencikus fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó audiencias en todo el mundo. Abrió puertas a otros proyectos y ayudó a popularizar las telenovelas turcas en diferentes países. Can y Demet se convirtieron en ídolos, en referentes de la televisión turca, en embajadores de la cultura turca en el mundo. En conclusión, la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir es mucho más que una simple mención. Es una confesión de sentimientos, un reconocimiento del impacto que Demet tuvo en su vida, y un recordatorio de que el amor y el cariño pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Es una muestra de vulnerabilidad, de honestidad y de respeto. Es una invitación a recordar la magia que crearon juntos y a celebrar el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que aún siente algo por Demet? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor, como las telenovelas turcas, siempre nos dejará una huella imborrable en el corazón.